Muy buenos días. La charla de hoy debió aparecer la semana pasada, pero por algún inconveniente esto no pudo realizarse, por lo que reitero mis disculpas. Vamos hoy a tratar en esta sexta charla del tema de la capacidad. Para hablar de la capacidad, tenemos que recordar que todos, por igual, todos los seres humanos, tenemos derechos y deberes, es decir, situaciones jurídicas subjetivas, y que esos derechos y deberes están dados en la Constitución y en las leyes de cada país. Pero también no hay que olvidar que no solamente tenemos los derechos señalados en estos códigos y constituciones, sino que además tenemos exigencias existenciales que deben ser amparadas por los jueces si es que están fundadas en la dignidad del ser humano. Es por eso que cada cierto tiempo en la historia aparecen nuevas exigencias existenciales que deben ser acogidas en primera instancia por los códigos y luego pasan a la legislación. Los ejemplos son clarísimos. Me refiero a la intimidad, que recién aparece a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Antes ningún código, ninguna constitución se refería a este derecho, pero era una exigencia existencial que el derecho debía amparar. Y así ocurrió. Y más recientemente, en los años 80 del siglo pasado, aparece una nueva exigencia existencial, y es el que se reconozca la identidad de cada cual. Y vemos que esta exigencia es amparada en primera instancia por los jueces, como decía, y recién en la Constitución peruana de 1993, por primera vez, se recoge y se protege esta identidad. Pues bien, todos estos derechos que poseemos por igual, todas las personas, por el hecho de la llamada capacidad, que es la aptitud, la posibilidad de que cada uno pueda ejercer por sí mismo o por tercera persona esos derechos. Esa es la capacidad, es la aptitud que tiene cada persona de ejercer por sí mismo o por terceras personas sus derechos personales. La capacidad, por lo tanto, es una. Soy capaz para ejercer este o este otro derecho. No hay dos capacidades como suele decirse. Yo no comparto esta opinión. Hay solo una capacidad. En los códigos vemos en muchos de ellos que aparecen dos capacidades. La capacidad de derecho o de goce y la capacidad de ejercicio o de obrar. Esto, desde mi punto de vista, no es correcto. Hay una sola capacidad y esa capacidad se puede ejercer. O sea que no es el ejercicio desconectado de la capacidad, sino que es el ejercicio de una determinada capacidad. Tengo la capacidad de ejercer el derecho de andar libremente por el territorio nacional y esa capacidad la puedo o no ejercer por sí mismo. Si nunca me alejo de mi pueblo,
pues no la estoy ejerciendo, pero tengo esa capacidad. Pero si voy a otro lugar, entonces sí, estoy ejerciendo esa capacidad. Por lo tanto, y contrariamente a lo que se opina, desde mi punto de vista, reitero, la palabra incapacidad debe desaparecer del lenguaje jurídico. Todos somos capaces. Lo que se limita o restringe no es la capacidad inherente a cada persona, sino el ejercicio de esa capacidad. Es el ejercicio el que se limita o se restringe. Por lo tanto, la palabra incapaz debe desaparecer del léxico jurídico. Nuestro Código Civil de 1984, que tengo entre manos, comete un error en su artículo 3, que yo, como uno de los coautores, no pude evitar que se produjera. Me refiero al artículo 3, que se refiere justamente a la capacidad. Empieza por el título, que no es parte del código, pero que lo pone el editor, que dice capacidad de goce, lo que supone que hay otra capacidad distinta, lo que no es cierto, que le llaman capacidad de ejercicio. ¿Y qué dice el artículo mismo? Dice, toda persona tiene el goce de los derechos civiles. Yo diría de todos los derechos, los civiles y los otros. Y la parte incorrecta, errónea, viene después de una coma, que dice, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley. La capacidad en sí misma no tiene excepciones. Nadie puede quitarnos la capacidad que es inherente a cada uno de ejercer sus derechos. Este es un error muy grave del código que hace muchos años que tratamos que se enmiende sin lograrlo. Y esto es penoso decirlo. Este artículo hay que modificarlo para que solo se refiera a la capacidad sin excepción ninguna. Nadie nos puede quitar la capacidad inherente a nosotros mismos de ejercer nuestros derechos. Queridos amigos, vosotros que tenéis la paciencia de escucharme cada semana, para los que no han podido tener la oportunidad de escuchar las otras charlas, quiero decirles que ellas aparecen en el canal de YouTube y en mi página de Facebook, donde no solamente aparecen las charlas, sino ustedes se podrán divertir con algunas fotos, algunas de ellas entretenidas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.